Bienvenido a polvoymiseria.com, en el segmento de conversaciones, una plática explorando las varias religiones, tratando de iluminar un poquito la doctrina de la Biblia, de Yeshua, y iluminar un poquito las diferencias y revelar por qué llega los pensamientos, la doctrina y la forma de ver entre culturas, religiones y la verdad. Aquí estoy con Elías hablando en este tema, la segunda plática a través de la religión judía. Y seguimos. ¿Cómo estás? Gracias, Ernie. Pues aquí estamos, hermano, para explicar un poco quién es Yeshua, Jesucristo, el Mesías de Israel, pero no pues conforme a nuestro dicho, ¿verdad?, sino conforme a las Escrituras, para que el pueblo de Israel, aquellos y aquellas que pues están sedientos de justicia, de amor y de paz verdaderas, pues puedan recibir por revelación al Mesías, Yeshua, quien ya vino y vuelve en breve. En breve, así es. Well, este es un buen segue, una entrada, una pregunta que tengo aquí es: ¿por qué es tan difícil aceptar Dios manifestado en carne en Yeshua? Así es, Ernie, algo verdaderamente casi imposible. No solamente no es fácil, es imposible reconocer la manifestación de Dios en Yeshua, del Padre, en el Hijo unigénito, el Verbo hecho carne, porque es una revelación, hermano, es una revelación que hace Dios, que hace el Espíritu Santo en aquellos y aquellas que están elegidos para esto. Son aquellos mismos y aquellas que tienen hambre y sed de la verdad, de la justicia y del amor, que es Yeshua. Entonces, esto es por revelación. Y bueno, aquí hay una cuestión muy importante. La Biblia nos declara que en su primera venida, Jesucristo, Yeshua, no iba a ser recibido por el pueblo. Esto bajo el determinado consejo y propósito divino. Hay un misterio muy grande que es la Iglesia de Jesucristo, que explicaremos poco a poco. Ya de hecho en la primera conversación explicamos que la Iglesia es una compañía de seres humanos, hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las lenguas y naciones, elegidos y elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, que están destinados a formar parte de esta iglesia. Esta iglesia está hecha de judíos y gentiles. Bueno, esto preguntarás, ¿qué tiene que ver con la primera venida de Cristo? Tiene que ver completamente. La cuestión es esta: hay una profecía muy, muy clara en que nos puede respaldar en esta proposición que hacemos, bíblica 100%. El pueblo de Israel fue cegado para que no recibiera al Mesías en su primera venida. Pero hablo del pueblo como tal. Ahora bien, hay un remanente en ese mismo cuadro profético que te menciono en Isaías 6. Está claro ahí que hay un remanente del pueblo de Israel que sí estaba destinado y está destinado en estos días a recibir a Yeshua. Así como hay un remanente del pueblo judío, hay un remanente de los gentiles, de todos los pueblos gentiles, y de esos dos remanentes Dios está formando una iglesia en este tiempo. ¿Cuándo empezó esta iglesia a formarse? Precisamente a partir de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. La resurrección es la victoria sobre la muerte y el pecado, dicho sea de paso. Y es un proceso, Ernie, es un tiempo. Esto empezó en Pentecostés, el día que fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia, que fue formada por los primeros discípulos y discípulas que el Señor llamó y que hoy sigue llamando para que formemos parte de esta iglesia. Cuando esta novia, porque esta iglesia es la novia que se ha de desposar con el Hijo unigénito, cuando esta iglesia sea totalmente formada, entonces vendrá el tiempo de la restauración del pueblo de Israel, y es en ese proceso, en ese tiempo de restauración, que es el mismo tiempo de la gran tribulación, lo que se conoce en la Biblia, el tiempo de la gran tribulación para Israel, para Jacob, en que el pueblo va a reconocer al Mesías,
porque coincide perfectamente con su segunda venida. Es un tema mucho más vasto, pero esto, digamos, es en términos básicos y generales, es que el pueblo de Dios estaba destinado por propósito divino a no recibir al Mesías, pero no el remanente de Israel en todos los tiempos, desde Pentecostés hasta el día de hoy, en todo el mundo. El remanente escogido sí ha recibido a Jesucristo y a Yeshua, que es el mismo obviamente, y te digo, pasan a formar parte de esta iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia denominada, ni la iglesia oficial, sino que, como lo dijimos también en la primera conversación, la iglesia está hecha de aquellos y aquellas que han vuelto a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí yo pregunto, una pregunta que llega es, ok, ellos estaban destinados a no ver al Mesías como pueblo, como nación. El plan de Dios era nada más el remanente de Israel, el tronco santo que dice en Isaías. Así como de Israel un remanente de los gentiles, ambos pueblos pasan a formar a la iglesia o forman parte de la iglesia, e Israel queda por decirlo así ahorita, bajo la ley, hasta el tiempo de su restauración, ya digo, en el tiempo de la gran tribulación, que es otro tema que abordaremos sin duda, si lo permite el Señor. Y entonces, si está bajo de la ley, ¿cómo es que Dios escoge? ¿Cómo es el remanente? ¿Cómo es que Dios elección? ¿O cómo es este tema? Si alguien dice, well, soy en esta y yo no puedo ver porque Dios no me deja ver. Ok, claro, podría ser un argumento. Bueno, entonces Dios nos cegó y pues no es culpa nuestra. Bueno, aquí hay algo muy importante. El remanente, aparte de ser la iglesia de Cristo, hecha de judíos y de gentiles, son personas que están ávidas, que están buscando la verdad. Son personas que estoy hablando del pueblo judío, son personas que de alguna manera han probado la ortodoxia judía, han estado practicando la ley o están practicando la ley, no pudiendo justificarse por la ley, porque ningún ser humano se puede justificar por la ley. Pero bueno, el mensaje es para ellos, para ellas que están en la ley y que se han dado cuenta que la ley produce ira y produce orgullo. Y sobre todo, que la ley no libera, porque como lo hablamos la anterior ocasión, no tuvo el propósito, ni tiene el propósito la ley de liberar, sino todo lo contrario. La ley nos anuncia que somos pecadores, nos revela que somos pecadores. Yo, sin la ley, no puedo saber que tengo malos deseos, pero si la ley me dice no tengas malos deseos, la ley me muestra mis malos deseos. Entonces, es para aquellos y aquellas que han experimentado que el judaísmo costumbrista o tradicionalista no solamente no sacia y no libera, y ya digo, la ortodoxia tampoco. El remanente son elegidos y hay estas particularidades, estas características en estas gentes. Están cansadas de ser esclavos de la ley y de la ley del pecado, porque son dos leyes distintas, y que están buscando la verdad y que están destinados a recibirlo. Pero esto no significa un predeterminismo, sino que conservamos la idea de el libre albedrío, ¿verdad? Y la posibilidad de que cada uno diga a este llamamiento sí o no. El concepto más, hablando de cómo la Biblia habla de predestino. Lo hablamos en la otra ocasión. La elección es real en la Biblia. Dios ha elegido para salvación a muchos y a muchas, su pueblo Israel, aunque no todo Israel es Israel, y es algo que es necesario abordarlo por fe, desde luego, ¿me entiendes? La Biblia nos dice que eligió a unos para vida eterna y que hay otros que están destinados a condenación eterna, porque la Biblia nos habla de hijos de Satanás en la tierra, de una estirpe de hijos y hijas del diablo en la tierra, una doctrina muy escandalosa, sumamente negada
pero pues ampliamente documentada en la Biblia. La oferta de salvación está hecha para todos. Lo que sucede es que es un tema que no podemos abordarlo ahorita porque es otro tema completamente. Hablamos un poquito de tus experiencias abajo de la ley. Cuando yo estaba bajo la ley. Ajá. Y hablaste de la ira y todo. ¿A dónde llegó en tu vida que ya buscaba algo diferente? ¿Dónde era el punto de pegar la pared y cómo era? Fue experimentar una y otra vez cómo la ley no me podía redimir, no tenía eficacia sobre mi maldad. Al contrario, la ley activa mi maldad interior. La ley acicatea el pecado, la maldad que mora dentro de nosotros. Cuando experimenté eso una y otra vez, entendí la palabra escrita en la Biblia y entendí que la ley era un ayo temporal, un maestro temporal para llevarnos al conocimiento del pecado y de la imposibilidad de justificarnos por medio de la ley, porque la ley no la podemos cumplir como lo hablamos. Entonces, el paso es ese, el paso es experimentar la prisión a la que te somete la ley para después anhelar la libertad, que es vivir justificados por gracia, por el perdón otorgado en Cristo Jesús. Fue una experiencia personal que cada uno lo debe de vivir, pero dependerá del grado de sed de justicia y del grado de sed de verdad que haya en cada alma, porque también es cierto que la época es tibia y acomodaticia. Hoy en día nadie quiere la verdad, nadie quiere la justicia verdadera, quieren inventar la verdad, vivir en la mentira, negar la verdad. Es desolador ver la tibieza que hay en el ser humano hoy en día a causa de la mentira que reina, ¿no? Pero hay acceso a la verdad, es por fe en Yeshua. Gloria.